Buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario en el que estén visualizándonos. Se dará inicio a las diversas capacitaciones que se tienen programadas en el Departamento de Epidemiología del Hospital de Retalhuleu. Cabe resaltar que estas capacitaciones están dirigidas a todos los profesionales de la salud que prestan atención sanitaria, pudiendo asistir todo aquel que esté interesado o interesada en el tema también. Mi nombre es Saray Granados, soy médico general y tengo una especialidad en epidemiología. Actualmente laboro en el Departamento de Epidemiología del Hospital de Retalhuleu y tendré a bien brindarles el tema del día de hoy, que corresponde a la prevención y control de infecciones y a las infecciones intrahospitalarias. Y como parte de las gestiones que se realizan por parte del departamento, estas charlas virtuales tendrán horas crédito y para esto es necesario que puedan llenar el formulario de Google Form para lo que el link va a estar colgado en la caja de descripción de este video. Por favor, llenar todos los datos y como se indica para poder acreditarle las horas y también para poder dejar constancia de las capacitaciones que reciben por parte de la institución, aunque ustedes no reciban las horas crédito dentro del mismo colegio de médicos, ¿verdad? Esta capacitación tendrá vigencia únicamente una semana a partir de la publicación, debido a que se deben pasar los listados para acreditación de las horas. Cualquier duda que pudiera surgir durante esta charla, por favor indicarla por escrito en los comentarios, en la cajita de comentarios, para que puedan recibir una respuesta. Vamos a presentarles los objetivos a alcanzar, y ahorita ya no van a tener la miniatura de mi persona en la parte inferior izquierda, porque pues necesito que ustedes puedan visualizar todo lo que se presenta dentro de la diapositiva, y la miniatura a veces interfiere con algunos elementos que están dentro de la presentación. Bueno, tenemos claramente objetivos que alcanzar con estas capacitaciones, y si lo recuerdan o son personal de nuevo ingreso, les hago mención de que el año pasado se inició a capacitar de forma virtual al personal y ya se había abordado el tema de prevención y control de infecciones, así como el de infecciones intrahospitalarias. Sin embargo, es necesario realizar una retroalimentación cada año con estos y otros temas que estaremos brindándoles para fortalecer el conocimiento del personal, incluyendo este año más temas desde el ámbito de vigilancia epidemiológica y también temas de patologías de interés. También uno de los objetivos es fortalecer las capacidades de todo el personal asistencial y también crear una cultura de seguridad en la que todos seamos responsables y estemos atentos al bienestar de nuestro equipo de trabajo, entre ellos subalternos y estudiantes, y también del bienestar de los usuarios que son asistidos en la institución. Para empezar, tenemos que hablar de las infecciones intrahospitalarias, que las siglas para este término son IIH, que lo vamos a estar viendo durante la presentación. Puede que ustedes encuentren este diminutivo para que ustedes sepan que se refieren a las infecciones intrahospitalarias. Y primeramente, ¿qué son las infecciones intrahospitalarias? Bueno, las infecciones intrahospitalarias, según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, también son llamadas infecciones nosocomiales o infecciones adquiridas o asociadas a la atención de salud. Y se define como aquella infección que no estaba presente ni tampoco en fase de incubación al momento del ingreso del paciente a un hospital u otro establecimiento de atención sanitaria, ya sea privado o público, pero que se observa durante la estadía hospitalaria o que pueden presentarse incluso después del alta de ese paciente. Las infecciones relacionadas con la atención de salud o infecciones intrahospitalarias representan el evento adverso más común o frecuente asociado con la prestación de la atención al paciente y constituyen un importante problema de salud pública, que tiene una repercusión en la morbilidad, la mortalidad y la calidad de vida del paciente. Según las estadísticas, en algún momento, hasta un 7% de los pacientes de los países desarrollados y el 10% de los países en desarrollo contraerán una infección intrahospitalaria.
Estas infecciones también comportan una carga económica significativa para toda la sociedad. Sin embargo, un porcentaje elevado de las infecciones intrahospitalarias son prevenibles con medidas de prevención y control de infecciones que son eficaces. Más adelante les estaré indicando las razones por las cuales es importante el control de las infecciones intrahospitalarias dentro de las instituciones sanitarias, tanto públicas como privadas. Pero para hablar de infecciones asociadas a la atención en salud o infecciones intrahospitalarias, debemos no solo quedarnos con la definición de lo que es una infección intrahospitalaria, sino necesitamos definirlas en tiempo. Y por ello es que ustedes están observando que podemos definir las infecciones intrahospitalarias como aquellas que se presentan en pacientes 48 horas posteriores a su ingreso en la institución o incluso a su egreso. Esta definición comparte parte de la definición general de lo que es una infección intrahospitalaria. Este tipo de infecciones es muy común en unidades de cuidados intensivos y están relacionadas con el periodo de internación en este tipo de unidades o en áreas de encamamiento e incluso pueden detectarse después del alta del paciente. Pero también entran como infecciones intrahospitalarias aquellas que se presentan incluso 30 días después de una cirugía e incluso un año post colocación de osteosíntesis o implantes e incluso pueden considerarse una infección intrahospitalaria aquella que se presenta en un paciente 7 días posteriores al retiro de cualquier tipo de catéter. Entendiendo que un catéter es cualquier sonda que se introduce por cualquier conducto del organismo, ya sea natural o artificial, para explorarlo o realizar algún tipo de dilatación o para servir de guía o de vehículo, para medicamentos u otros instrumentos. Por ejemplo, los catéteres vesicales, vías centrales, vías periféricas, etc. Estos son muy buenos ejemplos de lo que son los catéteres. Y son infecciones que se consideran asociadas a procedimientos invasivos. Pero ya definido lo que es una infección intrahospitalaria, ahora deberemos pasar a la importancia del control de este tipo de infecciones en las instituciones sanitarias. Primero, se constituye un problema de salud pública por la mortalidad, la morbilidad y el costo que significa para los hospitales este tipo de infecciones, porque se prolonga la hospitalización en más o menos 10 días aproximadamente, por media más o menos, y se gasta hasta 4 veces más que si no se presentara la infección en el paciente, añadiendo que por encima de la carga económica que suscita este tipo de infecciones, también generan una carga adicional al personal sanitario que está asistiendo y a los sistemas de salud. Según encuestas internacionales, varios hospitales de países europeos se estima que estas infecciones afectan en promedio a 1 de cada 20 pacientes hospitalizados, lo que corresponde a un total anual de 4,1 millones de pacientes. De estos 4,1 millones de pacientes, se estima más o menos que unos 37,000 pacientes fallecerán cada año en la Unión Europea debido a estas infecciones. Con frecuencia, las infecciones intrahospitalarias son difíciles de tratar porque son causadas por microorganismos resistentes a los antibióticos. En la región de las Américas, los datos de los Estados Unidos indican que anualmente los costos médicos directos globales de las infecciones intrahospitalarias oscilan entre unos 28,000 y unos 33,000 millones de dólares. Eso en cuanto a los costos debido a las infecciones intrahospitalarias, pero por otra parte, en temas de prevención se reporta un beneficio mínimo de entre unos 5,000 y unos 6,000 millones de dólares, y eso estaríamos hablando de un 70% de todas las infecciones prevenibles para los servicios de hospitalización. Para términos generales, las estadísticas nos ayudan a entender mejor el panorama de muchas patologías y las infecciones intrahospitalarias no son la excepción a esto.
Por ello, vamos a hablar un poco del panorama global de las infecciones intrahospitalarias. Existe un conjunto creciente de datos respecto a la carga mundial del daño causado por las infecciones intrahospitalarias, así como también con respecto a las estrategias necesarias para la reducción de estas infecciones. En el 2011, la OMS hizo públicos los siguientes datos. Por término medio, en cualquier momento, un 7% de los pacientes de los países desarrollados y un 10% de los países en desarrollo han contraído un mínimo de una infección intrahospitalaria, y este dato pues ya lo habíamos hecho mención con anterioridad aquí dentro de la misma capacitación. También indicaron que se producen muertes por infecciones intrahospitalarias en cerca del 10% de los pacientes afectados. La misma OMS indica que en los Estados Unidos se calculó que alrededor de 1,7 millones de pacientes se ven afectados por una infección intrahospitalaria cada año. Esto representaría más o menos una prevalencia del 4,5% y supondría unas 99,000 defunciones por año debido a estas infecciones intrahospitalarias. La mayor carga de infecciones intrahospitalarias las vamos a encontrar en los países de ingresos bajos y de ingresos medianos. Afecta especialmente a las poblaciones de alto riesgo, como los pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos y a los recién nacidos, pacientes críticos fuera de unidades de intensivos y que han sido sometidos a procedimientos invasivos también entran en estos grupos de vulnerabilidad, con una frecuencia de unas infecciones intrahospitalarias mucho más altas a las existentes en algunos países de ingresos más altos. En especial porque tenemos una gran diferencia en lo que respecta a los dispositivos médicos que están relacionados a las infecciones intrahospitalarias. En la misma publicación, la Organización Mundial de la Salud indica que la proporción de pacientes con una infección contraída en la unidad de cuidados intensivos puede llegar a ser de hasta 1 de cada 3 en los países de ingresos bajos y de ingresos medianos, que es lo que significan las siglas que ustedes miran en pantalla, que es PIVIM. El aumento de la duración de la hospitalización que se asocia a las infecciones intrahospitalarias en los países en desarrollo es más o menos entre 5 y 29,5 días. Recuerden que anteriormente les había mencionado que teníamos una media de 10 días. Y hablando en el exceso de mortalidad, debido a estas infecciones en pacientes adultos de América Latina, fue del 18,5% para las infecciones urinarias relacionadas con el uso de sondas. En Asia fue del 23,6% para las infecciones del torrente sanguíneo o relacionadas con vías centrales. Y en África fue del 29,3% para las neumonías relacionadas con la ventilación mecánica. Datos que están disponibles en la plataforma de la Organización Mundial de la Salud del estudio del año 2011, si ustedes quisieran ir a revisar. En este mismo análisis, la incidencia global de infecciones operatorias fue del 11,8 por cada 100 pacientes a los que se le practicaron intervenciones quirúrgicas y de 5,6 por cada 100 operaciones quirúrgicas. Y claro, es muy importante poner foco en pacientes postquirúrgicos, pacientes que han estado en unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, es importante hacer notar que los datos sobre la carga mundial del daño causado por las infecciones intrahospitalarias no abordan las infecciones contraídas por los profesionales de la atención de salud. O sea, todas aquellas enfermedades que nosotros como personal asistencial podemos llegar a sufrir por contaminación con los pacientes. Tampoco se están abordando los datos sobre los brotes ni los datos sobre agentes patógenos hematógenos que son transmitidos mediante transfusiones, inyecciones contaminadas y algunos otros procedimientos. Todo esto, junto con todas las debilidades que se tienen en cuanto a la notificación, conocidos ya en los sistemas de vigilancia que tenemos existentes,
pueden hacer que consideremos que se está subestimando enormemente la carga que está representando las infecciones intrahospitalarias. Y estarán pensando que no es de gran ayuda realmente tener datos estadísticos de países como Estados Unidos o el continente europeo, pero nos sirven también como una referencia y recientemente en el año 2022 la Organización Panamericana de la Salud realizó una investigación y detalló el estado actual de la aplicación de los componentes básicos de prevención y control de infecciones en la región de las Américas. La Organización Panamericana de la Salud, o la OPS, consideró importante el estudio de la prevención y el control de estas infecciones debido a que las prácticas de prevención y control de infecciones intrahospitalarias específicamente desempeñan un papel fundamental para mantener un entorno seguro, ya que si disminuimos el riesgo de transmisión de infecciones tanto a los pacientes como al personal de salud, pues obtendremos unas mejores tasas de incidencia, ¿verdad? Y aunque se consideran que la función principal de las medidas de prevención y control de infecciones es reducir el riesgo de contraer infecciones asociadas a la atención de salud y las resistencias antimicrobianas, los desafíos mundiales que en la actualidad se plantean con las enfermedades prevenibles por vacunación y las que han surgido recientemente, como las pandemias de la gripe H1N1 en el 2009, como los brotes de ébola en el 2014, como organismos multiresistentes, como lo son las enterobacterias resistentes a carbapenémicos y brotes de Candida auris, por mencionar alguna, en el contexto de la enfermedad del coronavirus en el año 2019. Todas estas ponen de manifiesto que el cumplimiento de las prácticas de prevención y control de infecciones son más importantes que nunca. En América Latina, a pesar de que las infecciones intrahospitalarias son una causa importante de morbilidad y mortalidad, se desconoce la carga de enfermedad producida por estas infecciones. Los datos de los cuales se dispone son de trabajos muy puntuales, como el que ya les mencioné de la Organización Panamericana de la Salud, UOPS, realizada en el 2022, que reflejan situaciones específicas de los servicios de salud o, en el mejor de los casos, de algunos países que por iniciativa propia deciden generar este tipo de datos. El documento que generó OPS a partir de ese análisis del año 2022 que fue realizado en la región incluyó 41 países y nos mostró que algunos países tienen muy buena vigilancia de infecciones intrahospitalarias en los servicios de salud, pero que no hay datos nacionales. También nos indicaron que otros países tienen datos de los servicios de salud, pero no hay datos nacionales como tal, y que muchos otros países no realizan una vigilancia estructurada de las infecciones intrahospitalarias en los servicios de salud, ni tampoco a nivel nacional. En América Latina, las infecciones intrahospitalarias generan un importante costo a nivel de atención médica. Por ejemplo, los costos de la atención en unidades de cuidados intensivos por concepto de día-cama, específicamente día-cama en Guatemala, y que fueron atribuibles a infecciones nosocomiales en diversos nosocomios de la región, estimaron que sale en $1,090.25 aproximadamente por paciente. Eso corresponde a aproximadamente unos 8,722 quetzales. Eso tomando en consideración el tipo de cambio que se tiene con el dólar. Siendo este un dato por día atendido, y si recuerdan las estadísticas que ya mencionamos, la estadía de los pacientes por una infección intrahospitalaria puede aumentarse de 5 hasta 29 días aproximadamente, elevando de sobremanera los costos para los sistemas de salud pública. Y eso sin contar con los pacientes que están buscando atención privada y que no estamos tomando en consideración en cuanto a costos por día y paciente.
Siguiendo con el mismo estudio realizado por la OPS en el año 2022 en la región de las Américas, me gustaría que conozcan los resultados obtenidos a nivel de Centroamérica para que podamos ver y tener referencias comparativas entre los diferentes países y finalmente hablar de cómo se encuentra Guatemala en este aspecto. Primero, para empezar debemos entender que el estudio que realiza OPS se basa en 4 componentes básicos que deben cumplir cada uno de los países evaluados y aparecen por colores cada uno de estos componentes de acuerdo al cumplimiento alcanzado. Los componentes son los siguientes y esta es como una herramienta y la herramienta fue elaborada por la Organización Mundial de la Salud y dentro de esta herramienta consideran diferentes componentes y subcomponentes para la prevención y control de infecciones, siendo el primer componente el de programas de prevención y control de infecciones, en el cual se requeriría para su cumplimiento contar con un programa, tener gente designada con responsabilidades y contar con diferentes actividades y organización dentro de las instituciones sanitarias o a nivel país. El segundo componente evaluativo son las directrices de prevención y control de infecciones, que incluye contar con la aplicación de las directrices para la prevención y el control, tener formación y capacitación del personal en cuanto a esas directrices que se implementarían. Como tercer componente está estrictamente ya la formación y la capacitación en prevención y control de infecciones, en donde se busca contar con programas de capacitación como los que tenemos dentro de la institución en el hospital, y que esta capacitación que están recibiendo ustedes en este momento es parte de ese programa. Aparte de contar con un programa, también tener planes nacionales en materia de la prevención y el control de infecciones y darle seguimiento a la formación del personal sanitario o personal asistencial. Y por último, tenemos el cuarto componente, que es la vigilancia de las infecciones intrahospitalarias, que buscaría contar con la coordinación de las labores de vigilancia, cumplir con los objetivos que se proponga a nivel país, tener identificadas infecciones intrahospitalarias prioritarias que se van a tener que vigilar. También deberíamos tener métodos de vigilancia y el apoyo del laboratorio, no solo el laboratorio nacional, sino de un laboratorio a nivel de la institución, y también contar con análisis de la formación y de la retroalimentación de la misma a los que estén interesados. Aclarando esto, podemos empezar a ver el estado en el cual se encuentra cada uno de los países, iniciando con Belice, que como país ustedes pueden observar que no cuenta con el componente de programas de prevención y control de infecciones, ni con el componente de formación y capacitación de prevención y control, y tampoco con el componente de vigilancia de las infecciones intrahospitalarias. En Belice únicamente se identificaron que tienen una iniciativa de prevención y control con una guía con la que cuentan a nivel nacional, que esta guía pues realmente surgió en base a la pandemia del COVID-19, no precisamente por una necesidad que ellos tuvieran en cuanto a infecciones intrahospitalarias. El siguiente país es Costa Rica, en el cual únicamente se identificaron 10 iniciativas de prevención y control de infecciones. Este país, Costa Rica como tal, cuenta con una ley nacional en relación a la prevención y control de infecciones. Ellos poseen políticas nacionales, cuentan con plan de acción en relación a prevención y control de infecciones. También se identificaron guías y directrices en el mapeo que realizó OPS, y las guías y las directrices también están asociadas a COVID-19 como otros países, ¿verdad? El siguiente país es El Salvador, quien durante el estudio y mapeo tuvieron una identificación de 9 iniciativas de prevención y control de infecciones, ya que ellos cuentan con una política general donde se encuentran inmersos temas de prevención y control, y poseen lineamientos técnicos en los cuales también se encuentran algunos que están relacionados específicamente a COVID-19. El siguiente país, como ya están descritos acá, es Honduras.
a quien se le identificaron 15 iniciativas de prevención y control de infecciones, entre las cuales Honduras cuenta con marcos regulatorios y lineamientos técnicos con directrices en relación a prevención y control de infecciones. Ellos tienen lineamientos técnicos y directrices aparte en relación a COVID-19, no están inmersos como en los demás países, ¿verdad? De igual forma, también está Nicaragua con una identificación de 10 iniciativas en relación de prevención y control de infecciones. Nicaragua cuenta con marcos regulatorios, planes y programas en relación a prevención y control, y también tienen guías y lineamientos nacionales en los cuales también tienen inmersos referencias a COVID-19. Y por último estaría Panamá, en donde se identificaron iniciativas de PCI contando con marcos regulatorios, guías, normas, que también han tenido relación en cuanto a COVID-19. Las iniciativas identificadas en Panamá fueron 12 únicamente. Ya descritos los panoramas de Centroamérica y de acuerdo a la evaluación, podríamos decir que Honduras es quien cuenta con mayor número de iniciativas en relación a prevención y control de infecciones, y que Belice es el país con menor número de iniciativas, al contar solamente con una, y pues esta ha surgido únicamente por temas específicamente de pandemia, no específicamente relacionados a infecciones intrahospitalarias. Ya presentados los países, nos corresponde conocer la situación de Guatemala en relación a las medidas de prevención y control de infecciones, en donde en Guatemala se identificaron 11 iniciativas de prevención y control de infecciones, teniendo 2 marcos regulatorios y 9 guías o lineamientos técnicos, de los cuales 4 están relacionados con COVID-19. En cuanto al componente básico 1, de acuerdo a los programas de prevención y control de infecciones, es la Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud, por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, quien está a cargo de la acreditación y el control de establecimientos de salud para que cumplan los requisitos de habilitación y los estándares dispuestos para brindar la máxima calidad de atención a los usuarios, y también de las instalaciones y equipos necesarios para su funcionamiento. Entre estas actividades se incluye también al Laboratorio Nacional de Salud, que está a cargo de la ejecución de programas de monitoreo de enfermedades, de aguas y de productos alimenticios y farmacéuticos, tanto nacionales como de importación. También entra dentro del primer componente, que corresponde a los programas de prevención, el decreto 9097, que establece en su artículo 44 que el Estado intervendrá para promover ambientes saludables y seguros en el trabajo a fin de prevenir los accidentes laborales y atender las necesidades específicas de los trabajadores. Esto con un conducto por medio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y demás instituciones del sector, con la colaboración también de las empresas públicas y de las empresas privadas. El Código de Trabajo en materia de seguridad e higiene laboral tiene por objeto reglamentar las condiciones generales de higiene y seguridad en que deberán realizar las tareas los trabajadores del sector privado y de los distintos niveles del Estado y de las instituciones autónomas, a fin de proteger su vida, su salud y su integridad corporal. La política de calidad en salud y estrategia de gestión de calidad en salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social está descrita en el Acuerdo Ministerial 300-2019, que se aprobó en septiembre del 2019, y esta tiene entre sus principales objetivos asegurar a la población el acceso efectivo a servicios de salud de calidad mediante la implementación de un sistema de gestión de la calidad en los establecimientos de las redes integradas de los servicios de salud. En el 2001 también se firmó el Acuerdo Gubernativo 509-2001, que es el reglamento sobre el manejo de desechos sólidos hospitalarios, lo cual apoya la disminución de infecciones intrahospitalarias dentro de las instituciones sanitarias, ya que en esta norma se explican en detalle los aspectos relacionados con la generación, clasificación,
almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de este tipo de desechos, indicando que el manejo de los residuos se llevaría a cabo en hospitales públicos y privados y también de la red del Seguro Social por medio de un comité de infecciones nosocomiales o infecciones intrahospitalarias. Los hospitales privados, como ya lo mencioné, deben también contar con una organización similar a la de los hospitales nacionales porque está normado y es un tema evaluativo que pueden hacer los entes supervisores. Con respecto al componente número 2, sobre las directrices de prevención y control de infecciones, el Centro Nacional de Epidemiología posee las normas y procedimientos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de Guatemala, que por sus siglas se denomina SINAVE, que se trata de una norma general que no incluye un capítulo especial sobre las infecciones intrahospitalarias, pero sí hace mención a la vigilancia de microorganismos de origen hospitalario y de la resistencia a los antimicrobianos, estableciendo la frecuencia de notificación. También se cuenta con el Manual de Organización de Unidades de Cuidados Intensivos, cuyo propósito es normalizar los procedimientos que llevan a cabo las diferentes unidades de cuidados intensivos y de esa manera colaborar en la prevención de las infecciones intrahospitalarias. También pues el punto es disminuir el costo y mejorar la calidad de atención hacia los pacientes, teniendo sabido que las unidades de cuidados intensivos deben tomar precauciones apropiadas para evitar la propagación de las infecciones. Los objetivos que se pretende alcanzar con este manual a nivel nacional son prevenir infecciones posteriores a los procedimientos que se practiquen, brindar servicios seguros de alta calidad, prevenir infecciones en el personal y los demás trabajadores, evitar la propagación de microorganismos resistentes a antibióticos y reducir los costos que se generan dentro de las unidades de cuidados intensivos. El propósito es que el personal de las unidades ponga en práctica las precauciones estándares para evitar la propagación de las infecciones, entre las que se incluyen la higiene de manos, el uso de guantes, el uso de equipo de protección personal, el tratamiento del equipo instrumental biomédico y la limpieza del área física dentro de estas unidades. Sin embargo, pese a llevar buenos controles en los primeros dos componentes, en el tercer componente que corresponde a la formación y capacitación en prevención y control de infecciones, OPS en el estudio no halló políticas específicas de formación de los recursos humanos para la prevención y control de las infecciones intrahospitalarias. Es por esto que son tan importantes capacitaciones como las que estamos recibiendo en este momento, ya que no cuenta solo como institución tal cual, sino también estamos colaborando con el cumplimiento a nivel país. Es por esto que es de vital importancia que en capacitaciones virtuales llenen sus asistencias en las formas que se les envían. En este caso tenemos el link de asistencia en la caja de descripción para que llenen todos los datos que se solicitan y puedan quedar registrados que recibieron la capacitación. También, a modo de facilitarles un poco más el acceso a este link, vamos a colocarlo fijo en el primer comentario de la cajita de comentarios para que ustedes puedan tener un acceso más rápido a este link y puedan llenar su asistencia a la capacitación. Y por último, en cuanto al cuarto componente, básico que corresponde a la vigilancia de infecciones intrahospitalarias, tal como se indica en la publicación de la Organización Panamericana de la Salud sobre la legislación en materia de infecciones hospitalarias en América Latina. En septiembre del año 2000 se difundieron las normas nacionales de prevención y control de infecciones elaboradas por la Unidad de Provisión de Servicios de Nivel 3 de la Dirección General del Sistema Integral de la Atención en Salud. Esto de OMS. Cabe mencionar que si bien algunos hospitales nacionales han notificado casos de infecciones intrahospitalarias, al no estar normado o normalizada la notificación, no ha sido posible generar y consolidar información significativa. La Guía para Prevención y Control de Infecciones Intrahospitalarias
fue elaborada por el Ministerio de Salud Pública en octubre del 2011 y como institución el Hospital de Retalhuleu cuenta con una guía de prevención y control de infecciones que fue aprobada a nivel institucional desde el año 2022 y actualizada en el año 2023. El objetivo es mejorar las prácticas de prevención y control de infecciones dentro de nuestra institución y contribuir al mejoramiento de la calidad de la atención y a la disminución de los costos hospitalarios, disminuyendo las tasas de infecciones intrahospitalarias y de las infecciones adquiridas por el personal asistencial al momento de brindar la atención. Esta guía permite definir un sistema normalizado dentro de la institución que dé orientación a la implementación de medidas de prevención y de control en cada uno de los servicios de atención y encamamiento, con la finalidad de mejorar la calidad de la atención hospitalaria y evitar consecuencias negativas, ¿verdad? El objetivo también de la vigilancia intrahospitalaria es caracterizar el comportamiento en la red hospitalaria nacional a partir de la notificación de los casos. Dicha notificación se hace dentro de nuestro hospital, que es el Hospital de Retalhuleu, mediante el llenado de la ficha de infecciones intrahospitalarias que ustedes pueden ver en pantalla. Al momento de que ustedes tengan sospecha de una infección intrahospitalaria en algún paciente en el servicio o al realizar algún tipo de cultivo. Esto último para que se dé el seguimiento por parte del Departamento de Epidemiología en cada uno de los casos y poder definir si se trata en efecto de una infección intrahospitalaria dentro de la institución. Todo lo anterior pues con el fin de aplicar las medidas eficaces de prevención y control cuando esto sea necesario. Teniendo como un objetivo específico fortalecer el sistema de vigilancia en el hospital y para esto la notificación oportuna por parte del personal médico es primordial para establecer acciones según las normas nacionales vigentes que tenga el ministerio y de cada una de las instituciones sanitarias. Esto sería en torno al panorama nacional. Aquí estaríamos concluyendo en cuanto a cómo se encontró Guatemala en el estudio de la Organización Panamericana de la Salud del año 2022. Si ustedes pueden notar, pues como país nos hace falta muchísimo para poder llegar a cumplir las metas. No es algo que no se pueda lograr, pero es un trabajo bastante fuerte el que se tiene que hacer con toda la red de salud nacional, ¿verdad? Y cuando ya visto todo este panorama nacional, yo creo que ya es importante venir y hablar específicamente de la prevención y del control de las infecciones intrahospitalarias. ¿Por qué? Porque ya con el panorama descrito, pues ya podemos tener nosotros una visión a lo que nos estamos enfrentando y notar que es de vital importancia que reconozcamos la importancia de las medidas de prevención y control de infecciones en nuestra institución. Porque somos una institución que sirve a la población en general, pero también que debe ejecutarse a nivel privado, ¿verdad? Eso no se puede olvidar, que ciertamente tenemos dos redes de atención en salud, la privada y la pública, pero que ambas tienen que unificarse en este tipo de conceptos y apegarse a las normativas que se puedan estar brindando, ¿verdad? Es importante también que tomen en consideración estas medidas, no solamente en hospitales privados o públicos, como ya lo mencioné, sino también en sus clínicas privadas o en centros de salud, puestos de salud, que son centros de atención mucho más pequeños, pero que también pueden ser un foco para las infecciones intrahospitalarias. Y las razones contundentes de la importancia de los programas de prevención y control de infecciones es debido a que debemos estar preparados para responder en casos de aparición de microorganismos de importancia en salud pública. Esto quedó demostrado en los brotes de ébola del 2014 en el África y también porque debemos saber aplicar de manera adecuada medidas de prevención y control y garantizar que no se produzcan contagios en profesionales y otros pacientes dentro de la institución sanitaria.
Muestra de ello fue la pandemia de COVID-19, en donde se evidenció este tipo de infecciones en colegas y profesionales que en algunos casos no ganaron la batalla y ya no se encuentran entre nosotros. También la importancia radica en que debemos evitar que la institución sanitaria, en lugar de convertirse en lo que es un centro de recuperación del paciente, se convierta en algún tipo de amplificador de un brote, que considero es algo que ninguno de nosotros quiere en su servicio, en su hospital o en el sanatorio en donde ustedes laboren. Y por último, es importante para que garanticemos la seguridad del personal, de las visitas de los pacientes y de los mismos pacientes en los centros y aumentar la habilidad de cada uno de los integrantes del equipo de atención sanitaria para responder ante un brote. Esto ha quedado comprobado en la reciente alerta sanitaria de Guillain-Barré, que se ha suscitado en la región de Suchitepeques y que por la pronta toma de medidas de prevención y control se ha logrado contener el cuadro y los casos no han ido en aumento súbito. Por otra parte, ¿cómo debe vigilarse en las instituciones sanitarias las infecciones intrahospitalarias? Bueno, las funciones principales de los servicios de salud son documentar las situaciones de las infecciones y los procesos relacionados con su prevención y control. Es necesario que nosotros definamos los objetivos institucionales de la vigilancia que queremos implementar, que deben ser siempre coherentes con los objetivos nacionales, y de igual forma debe establecerse prioridades de vigilancia según el alcance de la atención en el servicio al que pertenezcamos. Pues no sería la misma vigilancia implementada en un puesto de salud que aquella que se debería implementar en un CAIMI, por ejemplo. Debemos generar y difundir información sobre las infecciones asociadas a la atención de la salud. La vigilancia así sistematizada y documentada proporciona a los servicios de salud y a las autoridades una forma de detección temprana de los brotes para responder a ellos oportunamente y permitir documentar con datos la situación de las infecciones asociadas a la atención sanitaria y tomar medidas para prevenirlas. Pero esto, ¿quiénes lo realizan? Bueno, la vigilancia de estas infecciones se considera multidisciplinaria, activa y permanente, porque dependemos de cada uno de los actores involucrados en la atención del paciente, desde estudiantes de ciencias relacionadas a la salud hasta médicos generales, especialistas, subespecialistas, fisioterapistas, nutricionistas y personal de enfermería que se encuentran dentro de la institución. No siendo solamente este personal el que nos interesa, ¿verdad? Incluso puede entrar el personal de mantenimiento e intendencia, que también forman parte de este gran equipo para poder prevenir las infecciones intrahospitalarias. Y tampoco es solo responsabilidad de los que se menciona, ¿verdad? Vigilar y notificar estas infecciones, sino, como les menciono, es un trabajo en equipo, el cual se considera activo y permanente debido a que somos un centro de atención sanitaria de tercer nivel y estamos en constante movimiento. Para esto también dentro de la institución contamos con un comité de infecciones intrahospitalarias que en otros centros pueden llamarse comité nosocomiales, pero la función es la misma. Este comité es la unidad a cargo del programa de control de las infecciones en el hospital. Su función abarca todo lo que tiene que ver con la prevención y el control de las infecciones que pueden transmitirse a los pacientes hospitalizados, al personal que trabaja en el hospital y a los visitantes. En general, este comité debe estar integrado por técnicos y profesionales de los mismos servicios de la institución, de todas las especialidades con las que se cuente, de enfermería, de farmacia, de laboratorio, de nutrición, de intendencia, mantenimiento y de las áreas administrativas. La conformación debe ser multidisciplinaria e incluir a representantes de los servicios de la institución, porque son pilares fundamentales para solucionar problemas o proponer medidas preventivas. Por otra parte, la participación del personal de enfermería en la vigilancia de infecciones intrahospitalarias es fundamental en la indispensable notificación, ya que deben colaborar activamente junto a los médicos y otros profesionales dentro de los servicios clínicos de las instituciones sanitarias, de las salas de hospitalización, de los quirófanos, de las áreas de farmacia, de los servicios generales, de las áreas de admisión de pacientes y otros servicios en la detección y la notificación de las infecciones intrahospitalarias. La finalidad de la vigilancia
está relacionada con las infecciones que afectan a los pacientes, personal sanitario y visitas, y son primeramente mejorar la calidad de las actividades de prevención y control para ofrecer una mejor atención a los pacientes del establecimiento. ¿Cómo? Bueno, nosotros tenemos que observar las técnicas asépticas eficientes en las prácticas de atención sanitaria y el uso, entre otras, de las precauciones estándar en los servicios. Ver si se seleccionan y si se usan de manera apropiada los antisépticos y las técnicas de los procedimientos clínicos que se van a desempeñar, así como también velar por la precaución de aislamiento de algunos pacientes en específico, tener un uso racional de antimicrobianos dentro de la institución y con todo esto pues reducir la mortalidad secundaria a las infecciones intrahospitalarias y reducir la incidencia de casos secundarios a infecciones intrahospitalarias. A pesar de las limitaciones existentes en los conocimientos disponibles de las infecciones intrahospitalarias, las infecciones constituyen indudablemente un problema común en todos los países desarrollados y en países en vías de desarrollo. Hay múltiples factores involucrados que coadyuvan en las infecciones intrahospitalarias, entre los que se encuentran los factores predisponentes del paciente, siendo el estado nutricional importante, de acuerdo a que si tenemos un paciente en estado de desnutrición, será más propenso a contraer una infección intrahospitalaria que aquel que se encuentre en adecuado peso para la edad, por ejemplo. Los estados de inmunosupresión, en los que podemos englobar pacientes con enfermedades como cáncer o VIH, a los cuales se les considera pacientes vulnerables y las tasas de infecciones son mucho más altas en estos pacientes inmunosupresos. Por otro lado, pacientes con comorbilidades como patologías cardíacas o metabólicas, que los colocan en un punto de vulnerabilidad ante las infecciones intrahospitalarias, al contraerlas, porque al igual que el paciente inmunosupreso, tendrán dificultad para contraatacar este tipo de infecciones, como por ejemplo pacientes con diabetes descompensadas que ingresan a los servicios de cirugía por pies diabéticos que pueden permanecer por varios días y que por su estado de vulnerabilidad pueden adquirir microorganismos como pseudomonas o streptococos, por mencionar alguno, los cuales no tenían al ingreso y que se van a volver secundarios a la estadía hospitalaria. Otro factor del paciente es que este ya curse con una enfermedad infectocontagiosa de base, como por ejemplo pacientes con tuberculosis que pueden tener más riesgo a patógenos oportunistas que complican mucho el manejo de estos pacientes y pueden en muchas ocasiones pues causarles la muerte, ¿verdad? Y por último, la edad. En este aspecto, los extremos de la vida, pacientes que son de la tercera edad, que en muchas ocasiones pues cursan con otras patologías y otros factores ya mencionados, se vuelven vulnerables ante las infecciones intrahospitalarias, al igual que los neonatos y aquellos menores de 1 año que no cuentan con un paquete inmunológico completo y que al ingresar a unidades de cuidados intensivos neonatales o de cuidados intermedios, pues corren un riesgo mucho mayor de contraer una infección intrahospitalaria. Otros factores que contribuyen a las infecciones, como lo vemos en las imágenes, se podrán imaginar que nos vamos a referir al entorno hospitalario como tal, donde las visitas a los pacientes, en la mayoría de los casos, no cumplen con las normas de higiene u otras normas estipuladas dentro de la institución, sentándose en camas de los pacientes o trayendo insumos que no pertenecen a la institución para que haga uso el usuario. Al igual, pues la mala ventilación con la que se pueda contar en algunas salas o ausencias de ventanas, lo cual contribuiría en la mayoría de los casos a que exista una carga viral o una carga bacteriana alta en algunas salas de aislamiento, por ejemplo. Y por último, el tema del hacinamiento, que no solo se vive en nuestra institución en algún momento, sino es un problema de realidad nacional. Al no tener la capacidad necesaria para la atención de la población que va en constante crecimiento, sometiendo a las instituciones a tomar directrices como colocar 2 pacientes por cama, tener camillas en corredores, no contar con salas de aislamiento por falta de espacio, etcétera, muchos otros escenarios. Todas estas contribuyen a las infecciones intrahospitalarias y en algunas ocasiones pueden ser controlables y en otros casos pues es un problema que amerita cambios desde el área central.
Otros factores que están relacionados a las infecciones intrahospitalarias, según las imágenes que ustedes pueden observar, pueden imaginarse a lo que yo me estoy refiriendo. Y en efecto, pues nos vamos a referir a todas aquellas acciones que se dan durante la atención del paciente, como las que vemos en las imágenes: técnicas invasivas en el paciente como una intubación endotraqueal, colocación de vías centrales, colocación de sondas vesicales, la colocación de sondas nasofaringias y orofaringias, y las heridas posoperatorias son, por mencionar algunas de estos procedimientos invasivos. De igual forma, la manipulación de los objetos punzocortantes y la importancia de desecharlos de manera correcta, ya que con esto pues disminuimos incluso la incidencia de accidentes laborales. No es correcto, por ejemplo, dejar agujas prendidas en camillas. No es correcto dejar micropores ya usados pegados en las camillas o en carritos de curación. El uso de bisturís en servicios y su desecho apropiado para evitar que se produzcan accidentes, etc. Podríamos dar demasiados ejemplos de los grandes no dentro de cada uno de los servicios, ¿verdad? En cuanto a los desechos punzocortantes. Pero también hay que tomar en consideración los vacíos en la limpieza y desinfección en algunas áreas que puedan propiciar las infecciones intrahospitalarias. El mal descarte de los desechos pues contribuye de igual manera a este tipo de infecciones. El uso inadecuado o que no exista equipo de protección o que exista pero que encima de esto pues no contemos con un adecuado lavado de manos o no se utilice de la manera correcta en la atención de los pacientes, pues también va a influir en una infección intrahospitalaria. En algunas ocasiones hay muchos compañeros que han vivido o que en algún momento hemos tenido que improvisar para poder brindar la atención de los pacientes porque no contamos con algún equipo médico en específico, y la improvisación con equipo inadecuado pues también es un factor que como profesionales tenemos en nuestras manos cambiar en cada uno de nuestros servicios e instituciones para evitar que nuestros pacientes sufran de manera innecesaria de días extras a nivel hospitalario, uso de más medicamentos antibióticos pudiendo llegar a provocar algún tipo de resistencia antimicrobiana. Recordemos pues que la OMS recientemente ha descrito porcentajes elevados de resistencia a las cefalosporinas de tercera generación en Escherichia coli y en Klebsiella pneumoniae, lo que aumenta la demanda del uso de los carbapenémicos, el cual pues últimamente se ha constituido como uno de los últimos recursos para tratar infecciones intrahospitalarias graves. Y en algunos casos de Klebsiella pneumoniae se ha descrito incluso porcentajes de resistencia a los antibióticos carbapenémicos de hasta un 54%. Esto en la mayoría de los países, ahorillándonos a todos al uso de antibióticos de otras familias y reduciendo mucho la disponibilidad de tratamiento, que en el peor de los casos por la infección intrahospitalaria el paciente pueda fallecer, y pues no precisamente fallecen por la patología que lo lleva a recibir la atención sanitaria, sino por una complicación suscitada por una infección intrahospitalaria que puede ser evitable. Y después de conocer los factores que nos pueden provocar una infección intrahospitalaria, ¿qué es lo que nosotros debemos vigilar en nuestro entorno hospitalario? Bueno, debemos vigilar las infecciones del tracto urinario secundarias a sondas Foley, tomando en consideración que la colocación de estas sondas tengan una razón clínica como base. No es recomendable o no se recomienda colocar de rutina este tipo de sondas vesicales en pacientes hospitalizados. En realidad, si hay oportunidad de que el paciente deambule y vaya al baño, se prefiere, o si es posible ser atendido por personal paramédico, de igual forma es preferible, ya que la razón para poder hacer uso de estas sondas puede ser, por ejemplo, que por la patología del paciente, pues este necesita un control de ingesta y de excreta estricto, por ejemplo, que ahí sí podríamos validar la razón de por qué estamos colocando la sonda.
Por otro lado, pues las infecciones secundarias a soportes ventilatorios, que son más frecuentes en áreas de UCIA y de UCIN, que son las unidades de cuidados intensivos de adultos y de neonatos, o incluso en áreas de intermedios, tanto de adultos como pediátricos, debido a que este es un procedimiento invasivo y se ha tratado recientemente de incluir medidas como los circuitos cerrados para aspiración de tubos endotraqueales en neonatos, por ejemplo. Sin embargo, pues aún hay una tasa alta de infecciones asociadas a estos mecanismos de soporte. También se vigilan las infecciones del torrente sanguíneo secundarias a colocación de catéteres, infecciones intestinales secundarias a malas manipulaciones, por ejemplo en áreas de pediatría donde se pueden contaminar con heces algunos dispositivos como las vías centrales o las vías periféricas o incluso las ondas nasogástricas. Esto pues debido a algún tipo de descuido por parte de la madre o por el hacinamiento que pueda haber en algún momento, ¿verdad? Y todo esto pues ligándolos a una infección intrahospitalaria. Debemos recordar que tenemos que vigilar las infecciones de heridas operatorias. Por ejemplo, cuando tenemos rechazos de material o dehiscencias de heridas, debemos estar pendientes de este tipo de pacientes y reportarlos de manera oportuna para que podamos dar un seguimiento apropiado. También dentro de nuestros servicios debemos estar observando constantemente la colocación de inyecciones, si son colocaciones de inyecciones seguras, si la colocación de las soluciones se está dando de la manera correcta, aséptica y en buen estado, y que no provoquen algún tipo de infección posterior a la colocación en los pacientes. Y por último, la contaminación de alimentos e instrumental médico, que es prevenible en la mayoría de los casos, al igual que tener áreas de aislamiento bien definidas para casos específicos y el uso del equipo de protección personal para este tipo de casos. Sabiendo que vamos a vigilar, nosotros debemos tener claras las áreas que se consideran como críticas, siendo las áreas de emergencia, unidades de cuidados intermedios, unidades de cuidados intensivos, servicios de recién nacidos, servicios de maternidad y ginecobstetricia, áreas de labor y partos, pediatría y servicios con paciente postquirúrgico. Todos estos servicios son parte de los nosocomios nacionales y todos deben ser vigilados de acuerdo a las infecciones intrahospitalarias. Los equipos o médicos y paramédicos que están dentro de cada una de estas áreas deben tener siempre presente esta vigilancia y tener presente que deben notificar de manera oportuna. Por último, como parte de las medidas de prevención, existe una pirámide invertida, que es la que ustedes están viendo en este momento. Esta pirámide invertida es de medidas de control relacionadas específicamente a infecciones intrahospitalarias y es una herramienta preventiva que nos puede permitir identificar peligros y evaluar riesgos para poder jerarquizar cuáles van a ser las medidas de control de riesgo a implementar, donde la punta de esta pirámide invertida se encuentra en la base, siendo de menos al más eficaz en cuanto a este tipo de controles. La base más angosta y menos eficaz pero inmediata es el uso del equipo de protección personal y se le denomina ineficaz no porque realmente no sirva, sino que es porque es lo más básico que nosotros podemos hacer como medida de control en las infecciones intrahospitalarias. Y funciona para proteger al personal de salud con uso de guantes, mascarillas, gorros quirúrgicos, etcétera, ¿verdad? Incluso podemos hacer entrega de este equipo de protección personal a todo el equipo de atención sanitaria y también involucra no solo la entrega y tener el equipo, sino saberlo utilizar de la manera adecuada. Esta es seguida por la medida de control administrativa y se refiere a modificar la forma de trabajar donde podemos nosotros implementar controles de entrenamiento, podemos implementar capacitaciones, podemos implementar el mejorar algún tipo de procedimiento, entre muchas otras cosas, ¿verdad? El siguiente nivel es la ingeniería de control, que se refiere a aislar al personal
o al paciente del peligro tal cual, pudiendo rediseñar equipos o procesos de trabajo, unidades de encamamiento y departamentos. Y como penúltimo, pues está la sustitución, que se refiere al reemplazo del peligro identificado, reemplazando materiales, reemplazando equipos o cambios de procesos por un riesgo inferior, por lo menos, ¿verdad? Y por lo último que ya tenemos en la pirámide, se encuentra la eliminación, que consiste, tal como lo indica el nombre, pues eliminar el peligro que se identifica para las infecciones intrahospitalarias de manera completa. Esta pirámide, pues yo quise dejarla al final para que podamos entender que todos y todas podemos ejecutar esta clase de análisis donde nos desempeñamos laboralmente, y al identificar el riesgo, pues nosotros podemos empezar a hacer los cambios o los controles, las medidas de control necesarias para poder eliminar en la medida de lo posible ese tipo de infecciones para los pacientes que estamos atendiendo. Perdón. Para finalizar este tema, pues voy a presentar algunas conclusiones como parte de la capacitación, ¿verdad? Y como parte, pues, del empeño continuo para fortalecer la prevención y el control de infecciones en la institución, y facilitar la reflexión sobre las medidas requeridas para construir sistemas de salud más resilientes en nuestro país, quise englobar en dos conclusiones generales. Primero, la vigilancia epidemiológica en el hospital genera información sobre los principales problemas de etiología infecciosa presentes en el establecimiento y los principales procedimientos invasivos asociados a infecciones. Tenemos la habilidad de detectar brotes y epidemias, y sirve para medir el impacto de las medidas de prevención y de control que vamos implementando en la institución, lo que nos va a convertir en un pilar fundamental como profesionales en esta vigilancia, y de paso pues generamos datos a nivel local y nacional. Y como segunda conclusión, la prevención y control de infecciones, que es PCI, es una estrategia fundamental para reducir las infecciones asociadas a la atención de salud. Hacemos frente a la propagación de microorganismos resistentes a los antimicrobianos, que son responsables también del aumento en la mortalidad de los pacientes que han sido ingresados en los hospitales, y mediante esto pues nosotros mitigamos las epidemias y pandemias que podrían darse en un tiempo futuro, ¿verdad? Acá les dejo las referencias utilizadas para esta capacitación. Y les vuelvo a recordar, por favor, llenar el formulario de Google Form para validar su asistencia a esta capacitación y quede validado para la institución, ¿verdad? Esto va a quedar dentro de la cajita de descripción del video, pero también lo voy a dejar anclado en el primer comentario para que ustedes tengan acceso rápido. Recuerden que aunque esta es una capacitación que va dirigida al personal que labora en la institución, pueden compartirla con otros colegas para que puedan también optar a horas créditos si están interesados en este tema. Por mi parte, les agradezco su asistencia. Espero que nos podamos ver en una siguiente ocasión.